Zairán. Bueno, ya podríamos ir comenzando. Somos casi 20, 19, se están conectando. Vamos a hacer tresón para armonizarnos y comenzamos. Recuerden cuando comience la lectura y demás de tener los micrófonos apagados. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a esta nueva lectura, a este nuevo sábado de Círculo de Estudio, continuando con la lectura del texto Yoga Vasista. Hoy vamos a leer Dios mediante desde la página 305 hasta que cambiemos porque estas páginas que estoy diciendo, estos números son del texto que está subido en la página de la organización SAI Argentina, que fue escaneado y tiene varios errores que Marco Erice y Gustavo Schettini lo corrigieron y bueno, pronto Dios mediante va a estar subido y también cambian los números de página. Estos números de página son los que está subido actualmente. 305 hasta la 309 vamos a leer hoy los poderes de los Siddhas, las dos muertes de la mente y las dos semillas de la mente. Zairán. Y dice así. Maravillado por aquella narración, Rama preguntó: Señor, ¿por qué no vemos a esos sabios liberados volando por el cielo en este momento? Vasista aclaró al príncipe: los poderes de los Siddhas. Volar por el cielo y otros poderes sobrenaturales son propios de algunos seres, amado príncipe, pero no suelen ser atributos de los sabios liberados. Las facultades sobrenaturales se desarrollan en algunos seres por medio de ciertas sustancias o determinadas prácticas. Todo esto no le interesa al hombre de autoconocimiento que está siempre conforme consigo mismo y no desea ningún poder sobrehumano o extraño. Los que obtienen esos poderes teñidos de ignorancia lo hacen para conseguir deseos sensibles que les mantienen atados a la ignorancia. Los sabios de autoconocimiento no transitan por esos caminos. El que se ocupa en tales prácticas obtiene poderes como volar por el aire u otros semejantes, ya sea conocer de la verdad, ya sea conocedor de la verdad o un simple ignorante. Pero el sabio liberado no desea adquirir poderes como esos, y si los consigue, lo hace inadvertidamente. Hay determinadas prácticas que conceden esos poderes a cualquiera, pues esa es su naturaleza y su función. El veneno mata a todos, el vino a todos emborracha, y esas prácticas conceden a todos la capacidad de volar y otras semejantes. Y yo agrego materializar. Pero los que han alcanzado el autoconocimiento no están interesados en ellas. Solo son practicadas, querido Rama, por los que sienten esos deseos, pero el sabio no tiene otro deseo que el autoconocimiento. ¿Qué otra cosa puede desear el que ya lo ha conseguido? En el caso de Vitajavia, esos poderes le sobrevinieron sin deseo alguno por su parte. Rama preguntó entonces: ¿cómo es que las lombrices y los gusanos no destruyeron el cuerpo de Vitajavia mientras estaba en la cueva? ¿Y por qué no consiguió el sabio la liberación en la primera ocasión? Recordemos de la lectura anterior que Vitajavia, que es la historia que narramos, estuvo 300 años en Samadhi en la cueva, y después volvió a su cuerpo. Entonces Rama le pregunta: ¿cómo es que las lombrices y los gusanos no destruyeron el cuerpo de Vitajavia mientras estaba en la cueva? Vasista replicó: el cuerpo de un hombre ignorante, querido Rama, se descompone y se descompone de acuerdo con sus tendencias mentales. Pero un hombre que carece de esas tendencias no encuentra lugar para la descomposición.
La mente de todos los seres responde a las cualidades de los objetos con los que entra en contacto. Cuando una criatura violenta entra en contacto con otra que ha alcanzado la ecuanimidad, queda momentáneamente tranquila e inofensiva, aunque cuando ha perdido ese contacto retorne a su carácter violento. Por esa razón el cuerpo de Vittajavia permaneció indemne, pues las sustancias materiales también se rigen por esa ley al estar penetradas por la conciencia. Puesto que la conciencia de Vittajavia no experimentaba ningún cambio ni alteración, su cuerpo no sufría tampoco ningún cambio. Puesto que no había en él ningún movimiento de prana, no se producía la descomposición de los elementos. El sabio es libre de vivir o abandonar su cuerpo cuando quiere. Que no abandonara el cuerpo en la primera ocasión y más tarde decidiera hacerlo es puramente accidental, aunque seguramente se relacionaba con su karma pasado, pero en realidad él estaba más allá del karma y del destino, pues carecía de vasanas. Es como la ilustración que te he contado del cuervo y el coco que cae, una pura coincidencia. Rama preguntó entonces, cuando la mente se ha disuelto en Brahman, ¿en quién surgen las bondadosas cualidades que ostentaba Vittajavia? Vasista respondió, las dos muertes de la mente. La mente puede morir de dos maneras, conservando la forma o perdiéndola totalmente. El primer tipo de muerte se produce cuando el sabio todavía está vivo, y el segundo ocurre cuando se ha desencarnado. La existencia de la mente produce angustia y su cesación causa alegría. La mente intensamente condicionada y presa en sus propias tendencias sufre reiterados nacimientos. Esa mente solo produce desdichas. El que considera suya las cualidades es el jiva. Y esa idea solo surge en la mente desgraciada que no ha alcanzado el autoconocimiento. Mientras existe la mente, el dolor no cesa. Cuando la felicidad y la desgracia no distraen al hombre, se da cuenta de que su mente ha muerto. Aquel que no concibe pensamiento como este soy yo o esto no soy yo, se da cuenta de que su mente ha muerto. Aquel en cuya mente no surgen ideas de prosperidad, pobreza, orgullo, vanidad, torpeza o excitación, tiene su mente muerta y es un Jivan Mukta, un sabio liberado. La verdadera naturaleza de la mente es la estupidez. Cuando muere aparecen todas las cualidades nobles y puras. Algunos sabios llaman mente pura al estado de pureza que vive el sabio liberado. La existencia de esta natural bondad del sabio liberado se conoce como estado de pureza o sattva, o también como la muerte de la mente con permanencia de la forma, que es la primera de la que te he hablado. La muerte total de la mente, en la que incluso la forma mental se desvanece, corresponde a los sabios desencarnados, o videha mukta. En ese caso, la mente no deja ni la menor huella de su paso. No puede ser descrita de forma positiva, pues ahí no hay presencia ni ausencia de cualidades, no hay virtudes ni sus contrarios, no hay luz ni oscuridad, no hay ideas en absoluto, ni tendencias, ni existencia, ni inexistencia. Es un estado de perfecto equilibrio y tranquilidad que no puede compararse con ningún otro conocido. Los que han ido más allá de la mente y de la inteligencia alcanzan este estado supremo de paz perfecta. Rama parecía albergar todavía una duda y dijo, Señor, ¿cuál es la semilla de este poderoso árbol de la mente? Y si esa semilla tiene otra semilla, ¿cuál es la semilla de aquella semilla? Y así sucesivamente. Vasista respondió con tono dulce y convincente. Las dos semillas de la mente. La semilla de esta apariencia objetiva se halla en el interior del cuerpo con sus nociones del bien y del mal. A su vez,
El cuerpo tiene una semilla que es la mente, que corre continuamente en pos de sus esperanzas y anhelos, y es el almacén en donde se depositan las ideas de ser y de no ser, y el consiguiente dolor que aquellas producen. La apariencia objetiva brota solo en la mente, como se demuestra en el estado onírico. Igual que las vasijas solo son una transformación de la arcilla, todo lo que vemos como mundo objetivo solo es una transformación de la mente. Hay dos semillas del árbol que conocemos como mente, que llevan en su interior innumerables ideas y conceptos. La primera es el movimiento del prana, y la segunda, la obstinada imaginación del jiva. Cuando el prana se mueve por sus canales propios, que son los nadis, se produce un movimiento en la conciencia que da lugar a la mente. Este movimiento del prana, captado por la mente, es lo que se ve como apariencia objetiva, tan irreal como el color azul del cielo. La cesación del movimiento del prana produce la cesación de la apariencia objetiva del mundo. La conciencia omnipresente parece despertarse con el movimiento del prana. Mientras esto no se produce, reina la suprema tranquilidad que es la verdadera naturaleza de la conciencia pura. Cuando la conciencia parece despertarse por el movimiento del prana, comienza a aprender objetos, surgen las ideas y el consiguiente sufrimiento. Por el contrario, si esta conciencia permanece en sí misma, como si continuara dormida, alcanzamos el estado supremo y más deseable. Tú mismo puedes alcanzar este estado de conciencia no nacida si detienes el movimiento del prana en el terreno psicológico o conservas la homogeneidad de la conciencia sin perturbación alguna. Cuando esa homogeneidad se altera y la conciencia siente la menor diversidad en su seno, aparece la mente y las innumerables relaciones mentales comienzan a actuar. Para conseguir la tranquilización de la mente, los yogis practican pranayama, meditación y otros métodos adecuados. Los grandes yogis consideran el pranayama como el método supremo para conseguir la tranquilización y la paz mental. Pero hay otro punto de vista que ahora voy a explicarte y que es el que mantienen los sabios que han tenido esta experiencia. Ellos declaran que la mente nace de aferrarse obstinadamente a una fantasía equivocada y que esta pertinaz imaginación del jiva es la verdadera causa de la ilusión objetiva. Cuando aprendemos los objetos y nos aferramos a ellos con obstinación y sin investigar correctamente la naturaleza de la verdad, tal aprehensión se ve condicionada por aquella pertinaz fantasía. Cuando toleramos esta imaginaria percepción de modo persistente, el mundo objetivo surge en la conciencia. Cautivos por nuestro propio condicionamiento, creemos que todo lo que vemos es real y nos mantenemos voluntariamente engañados. Y a causa de la intensidad y la persistencia de esta seductora fantasía, olvidamos su naturaleza y no percibimos otra cosa que este mundo ilusorio. Y la mente, firmemente convencida de su errónea percepción, se convierte en la semilla del nacimiento, la vejez y la muerte. Cuando las ideas de deseable y aborrecible no surgen en la conciencia, la mente tampoco surge y reina la paz. Concepción, imaginación, pensamiento y memoria constituyen las formas de la mente. Si ellas no están presentes, ¿dónde hay mente? Cuando uno desde lo no transformable contempla lo que no cambia en el cambio y percibe lo que es, tal y como es, la mente se transforma en no mente. Repito, cuando uno desde lo no transformable
contempla lo que no cambia en el cambio y percibe lo que es, tal como es, la mente se transforma en no mente. Cuando la limitación o tendencia mental no es muy intensa y se torna transparente, uno se convierte en un sabio liberado, que aparentemente vive y actúa según los compromisos pasados, pero ya no vuelve a renacer de nuevo. Como la rueda del alfarero sigue girando durante un tiempo, aunque haya cesado el impulso inicial. Cuando su cuerpo perece, queda absorbido en el infinito. Si se supera una de las dos semillas del mundo objetivo que te he comentado, el movimiento del prana y la sujeción a la imaginación, la otra desaparece de inmediato, puesto que ambas son interdependientes. La mente crea la ilusión objetiva y a su vez es creada por el movimiento del prana. El movimiento del prana se produce también a causa de las tendencias mentales y de aquella recurrente fantasía. Se trata de un círculo vicioso. Uno alimenta al otro y le impulsa a actuar, como un péndulo. El movimiento es natural al prana y cuando el prana se mueve en la conciencia surge la mente. Pero son las tendencias mentales las que conservan al prana en movimiento. Cuando uno de ellos se detiene, el otro cesa de inmediato. Las tendencias mentales son la fuente de indecibles sufrimientos y la raíz de la ignorancia, pero cuando se eliminan, la mente perece con ellas sin oponer la menor resistencia. Por esa razón, mediante la detención del movimiento del prana, la mente se paraliza y deja de percibir el mundo que existe en su interior. Sairam, acá vamos a hacer un corte. Albina, te damos paso, se podría separar en dos partes lo leído, ¿no? Los poderes de los siddhas y lo que dice en esta primera parte y después entra en en las semillas de la mente y todo lo leído. Albina, adelante. Me permito, Albina, cuando dije inmaterialización, porque acá cuando habla de los poderes yógicos y siddhas y demás, hay muchos discursos, ha dicho que hay muchos seres que han obtenido y tienen aún, ¿no?, estos poderes de hacer cosas entre comillas sobrenaturales, y uno de los ejemplos es la materialización. Y no es que sea mentira lo que materializan, es que son ignorantes que usan eso por expresión del ego y que buscan tienen otros objetivos, ¿no? Sairam. Sairam. ¿Cómo comenzar? Bueno, respecto, para engancharme con lo que vos decías, en la época de Jesús había un personaje al que llamaban Simón el Mago, porque realizaba exactamente todo lo que Jesús realizaba. Podía caminar sobre las aguas, materializar comida como hacía Jesús, ¿no es cierto? Y lo hizo con el pan y los peces. Pero Jesús usaba de estos poderes, entre comillas, porque sabemos que era un ser muy especial, solamente cuando era necesario. Y así tenemos muy pocos de estos poderes. En el Nuevo Testamento solo nombra la materialización de los peces y los panes para que todos pudieran comer, porque una multitud lo seguía, dice, durante días, y en su infinita compasión utilizó este poder. Y también la otra es cuando caminó sobre las aguas. Y como dije, este personaje llamado Simón también lo hacía.
De hecho, cuando Jesús deja su cuerpo físico, para decirlo así, muchos de los que lo seguían, lo empezaron a seguir a Simón el Mago, porque estaban aferrados y maravillados y enganchados con estos poderes. Pero en realidad todo tiene que ver con la mente, porque aquí Racista se pasa hablando, ¿no es cierto?, de la mente para que nosotros lleguemos a conocer interiormente eso que es parte también de nuestra. Y voy a hablar un poco de mi experiencia. En los años 80 y algo, cuando comenzaba en este camino y portadora de una ignorancia absoluta y total, me enganché con este tema. Comencé con control mental y como había observado que tenía bastante poder con mi mente, alguien me enganchó para seguir por ese camino. Lo hago muy corto, que para mí era fascinante porque era un mundo nuevo. Y con ese control absoluto de la mente, podíamos levitar. A veces aún todavía tengo la sensación de que puedo hacerlo y lo desecho. Y algunas otras cosas, como por ejemplo, doblar un tenedor o una cuchara, y cosas así, con el poder de la mente. Ernesto no estaba enganchado para nada con todo esto, pero dejaba que era muy sabio que yo siguiera con mi experiencia. Hasta que alguien le dijo, y él me lo transmite, que según mi carta natal yo tenía un largo camino espiritual, y allí también me dijeron que iba a conocer a alguien que luego pues ahí va, y que esto me iba a retrasar muchísimo en ese camino espiritual. Oh, retrasar. Retrasar, detener. Y Ernesto me lo transmite, pero siempre dejando que sea yo la que lo eligiera. Entonces, para mí fue muy difícil la elección. Conste que todavía no conocía a Sai Baba. Pero algo adentro mío, o sea, el ser Sai actuando, que le di bastante trabajo, me hizo ver que realmente estaba en el camino equivocado. Y dejé todo, absolutamente todo. Y después, con el tiempo, un año o dos, conozco, digamos, la existencia de la avatar. Por eso puedo hablar del juego de la mente y lo poderosa y encantadora que puede llegar a ser para desviarnos del camino. Por eso cuando comenzamos digamos, este párrafo, lo que comenzaste a leer, recordé todo eso. Y que si hubiera seguido por ese camino, hoy no estaría aquí y no estaría tampoco leyendo y reflexionando sobre el yoga basista. Les quiero decir a los hermanitos
hermanitos, hermanitas, que realmente es apasionante, pero que no conduce a nada. Sí, conduce a algo, al engrandecimiento del ego. Porque si yo me pongo a analizar, mi ego en ese entonces era más grande que el planeta. Y tiene que ver con el ego, todos estos poderes. Por eso no conducen absolutamente a nada. Y cuando el sabio el liberado, que dice aquí, no desea adquirir poderes como esos, igual los llega a obtener, pero no le interesa la demostración de esos poderes, porque hay algo mucho más profundo y más hermoso. Entonces, digamos, como experiencia dejo que no conducen absolutamente a nada. En ese párrafo donde le habla de que el sabio liberado no desea adquirir poderes como eso, le dice, son practicadas, querido Rama, por los que sienten esos deseos, pero el sabio no tiene otro deseo que el autoconocimiento. Y creo que aquí está la clave, porque el autoconocimiento nos va a llevar justamente al nirvana, al samadhi, a la felicidad, a la bienaventuranza interna. Y yo supongo que cuando se obtiene eso, ya no se desea absolutamente nada más. Y voy a dejar acá, hermanitos, porque quiero escucharlos a todos, pero hay muchísimos párrafos para tener en cuenta. Y si hay tiempo y al final me voy a detener en uno o dos. Zairán, hermano. Qué lindo, Albina, qué lindo, te esperamos al final. Voy a decir un par de cositas que la siento fuerte. Cuando leí Autobiografía de un Yogi de Yogananda, yo no podía creer lo que estaba leyendo, ¿no es cierto? Porque habla de todo esto. Yo pensé que, entre comillas, solo Satya Sai Baba podía hacer esto y nadie más. Y mi inocente ignorancia después me hizo comprender otras cosas y lo sentía ahí realmente más grande a Sai por todo lo que hacía. Pero inclusive hoy día se pueden ver muchos seres que hasta materializan cosas, lingan, y no hacen truco, no hacen magia, lo hacen, pero con otros objetivos. Tienen ciertos poderes ayudados por otras fuerzas y con otros objetivos. Entonces, por eso estar en el buen camino y no desviarse y estar atento a, como decía Sai, ¿no? Los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, porque esta serie de seres que tienen estos poderes también atraen y, como vos dijiste, atrasan en el camino o los desvían mucho. Así que bueno, gracias a Dios, Dios mediante, estamos bajo la sombra del avatar. Bueno, Marcos Erice. Adelante, don Marco Erice. Om Sairam. El texto, como bien dijo Albina, es riquísimo para profundizar sobre él. Y antes de dar la comprensión de lo que he percibido, voy a leer algunas partes del texto de manera tal a profundizar la connotación dentro de todo el texto. ¿Qué es lo que connota? ¿Cuáles son las frases que son potentes en este texto? Y dice así: cuando el prana se mueve por sus canales propios, que son los nadis, se produce un movimiento en la conciencia que da lugar a la mente. Entonces aquí tenemos prana, ¿ya?, que produce el movimiento. ¿Dónde? En la conciencia, que da lugar a aquello que llamamos mente.
Y aquí después vamos a analizar a qué se refiere como mente, que también lo dice el texto. Este movimiento del prana, captado por la mente, es lo que se ve como apariencia objetiva. O sea, el movimiento del prana, captado por la mente, es lo que se ve como apariencia objetiva. Tan irreal como el color azul del cielo. La cesación del movimiento del prana produce la cesación de la apariencia objetiva del mundo. La conciencia omnipresente parece despertarse con el movimiento del prana. Entonces tenemos la apariencia objetiva, el despertar a través del movimiento del prana. Por lo tanto, lo que connota aquí el texto es el término prana, la energía vital. Mientras esto no se produce, reina la suprema tranquilidad, que es la verdadera naturaleza de la conciencia pura. Tú mismo puedes alcanzar este estado de conciencia no nacida si detienes el movimiento del prana. Y aquí surge algo que es lo que me llamó la atención, dice, el movimiento del prana en el terreno psicológico. Sí. Tú mismo puedes alcanzar ese estado de conciencia no nacida si detienes el movimiento del prana en el terreno psicológico. O conservas la homogeneidad de la conciencia sin perturbación alguna. Veamos eso del término terreno psicológico. Cuando aprendemos los objetos y nos aferramos a ellos con obstinación, sin investigar correctamente la naturaleza, la verdad, tal aprehensión se ve condicionada por aquella pertinaz fantasía. Entonces, vamos viendo los términos, ¿no? Cuando toleramos esta imaginaria percepción de modo persistente, el mundo objetivo surge en la conciencia. Cautivos por nuestro propio condicionamiento, creemos que todo lo que vemos es real y nos mantenemos voluntariamente engañados. Ahora, aquí vienen los componentes de lo que vendría a ser mente. Concepción, imaginación, pensamiento y memoria. Entonces, ¿por qué llama la atención esto? Porque en el Antakarana, cuando se explicita cómo son las funciones del órgano interior, como habla Swami, tenemos manas, buddhi, y luego tenemos el ahamkara, que aparece muy sutil antes de llegar a Atma. Ambos se conectan con, digamos, el mana se conecta con los sentidos. Pero aquí mente se refiere a manas, en otro momento se refiere a jiva, como mente global o mente cósmica, para decirlo de alguna manera. Pero aquí es importante, a mi juicio, entender a qué se refiere cuando habla de mente. Entonces, manas, en este caso, asocia también cuando habla de concepción, imaginación y pensamiento, porque en manas se mueven los vrittis, o sea, los pensamientos. Pero también surge la imaginación. Ahora, no es negativo ni positivo, porque de hecho, digamos, las vásanas tampoco son negativas. También hay vásanas positivas, que son las que llevan al individuo a la búsqueda de la autoconciencia. Entonces, en este sentido hay que ver que también cuando habla de memoria, junta chitta, la memoria. Entonces asocia manas, o sea, los pensamientos, la conceptualización, los vrittis y la imaginación, y chitta, la memoria. En ese plano es interesante que todo esto se frena, y todo se frena, el funcionamiento global, no la conciencia de que soy jiva, pero se frena, digamos conceptualmente, cuando se paraliza el prana. Cuando se para el prana, no hay movimiento de los vrittis, y eso a través del pranayama sí se conoce en el Hatha Yoga o en el Astanga Yoga, se practica. Lo que me llamó la atención es en el terreno psicológico. ¿Cómo es eso de cortar el prana en el terreno psicológico? La inferencia que hice sobre eso es cuando tú paras de pensar, actúa el observador. Cuando tú dejas de pensar, actúa el observador.
por lo tanto, no hay energía en movimiento, por lo tanto, no hay vritis. Y cuando habla de las dos muertes de la mente, una es cuando se alcanza el estado sádvico, según el texto, según lo que he aprendido, en el momento en el cual, digamos, la mente mientras está en vida alcanza un estado que es el estado sádvico, que es la no mente porque es la mente pura. La acción del sabio es automática, involuntaria. Y la otra es cuando deja el plano físico. Entonces, ¿qué es lo que la experiencia, cómo junto todo este conocimiento con la experiencia de este jiva? La práctica, lo he practicado y a veces lo practico, es parar la respiración. Al parar la respiración y simplemente observar, no hay pensamientos. Entonces no hay una proyección de la apariencia objetiva de aquellos objetos que el ojo ve, pero sobre lo cual no se concluye, porque la conclusión es sobre la base de los paradigmas, las vasanas, los samskaras, o sea, todo lo que está en la memoria. A mi juicio, ¿ya? Y a veces quiero aclarar, si bien tengo conciencia de que yo no soy el cuerpo, no significa que la tenga re clara y que a veces no tenga pues la expresión de la mente e inconscientemente me identifique con Marcos. Y sé algo, cuanto más me identifique con Marcos, más me alejo de quién soy yo. Y esto es importante en el trabajo interno, al menos para este jiva. Y lo digo en función de que en este discurso va a quedar en internet, porque a veces querría expresar cosas que digo, pero espera ahí, pero ¿qué es lo que estoy transmitiendo? Entonces hablo de mi experiencia, el asunto es quién es ese mí. ¿Ya? Yo sé que el ser solamente es el que busca el ser, pero contextualizando en la forma de expresión humana, el esfuerzo que se realiza a través de este jiva está dirigido a eso, dirigido a estar alerta de no dejarme involucrar en todo el proceso como Marcos. Bueno, como tenemos que compartir el tiempo y el espacio con los hermanos, cierro aquí. Om Sri Sairam. Qué lindo, Marcos. Y me consta que podría haber estado hablando horas, horas y horas, y te contenés porque no te identificás con Marcos. Zairán. Vamos con el otro Marco, Marco Echeverry. Adelante. Mira, bueno, para mí lo que percibí del texto se separa como yo lo separaría como en dos grandes temas, ¿no? Primero que obviamente van de la mano, pero primero habla de los yidis, ¿no? De todos estos poderes que se desarrollan, y después de las dos semillas de la muerte de la mente, ¿no? De las dos muertes. Con respecto a la primera parte, me acuerdo que una vez Baba hablaba del desarrollo del tercer ojo. Y decía, ¿para qué quieren desarrollar el tercer ojo? ¿Qué van a ganar? ¿Qué van a ver? Claro, suena atractivo, ¿no? Imaginar que se desarrolla y uno puede ver ciertas cosas o puede tener ciertas percepciones, pero decía, ¿para qué? Entonces, me acuerdo que él decía, el desarrollo del tercer ojo se tiene que dar como consecuencia de un desarrollo espiritual. Entonces, la consecuencia natural puede ser que se desarrolle el tercer ojo, pero como consecuencia, no como búsqueda, porque no tiene ningún sentido hacerlo. Incluso, yo no recuerdo si cuando dijiste lo de Yogananda me acordé, no recuerdo si lo contó Yogananda o Anthony de Melo hablaba de una experiencia, que una mujer llevó a su hija a pedirle a Yogananda que le abra el tercer ojo. Y Yogananda le dijo, ok, pero ¿para qué querés que lo abra? ¿Vos crees que ella está preparada para ver todo lo que va a ver? Entonces, quizás
al ego le resulte atractivo buscar desarrollar algunos de esos poderes, pero en realidad no tiene ningún sentido. Lo único que sigue incrementando es la experiencia de que este mundo es real y que todo lo que pasa en él existe y que los objetos existen, y darle más validez al mundo, que justamente es lo que busca una de las 12 de las muertes de la mente, cuando dice: no permitan que los sentidos se sigan aprehendiendo a los objetos. Entonces, todo lo que tiene que ver con desarrollo de la magia y eso, de esos poderes, estaba pensando que yo en mi carta natal tengo un símbolo que está prácticamente idéntico en la cruz Rosacruz. La estrella de 6 puntas, con ciertos planetas en determinadas puntas de la estrella, y encontré casi idéntica la imagen de mi carta natal en un libro Rosacruz, por casualidad un día. Y yo sé que estuve metido en magia en otras vidas. Y en esta vida no me interesa absolutamente nada que tenga que ver ni con la magia, porque sé que todo eso es ilusorio. Que quizá a la mente le pueda resultar atractivo, pero me aleja de mi verdadera realidad, que es el ser, que no es el cuerpo y la mente. Entonces, todo lo que siga incrementando la creencia de que yo soy este cuerpo y de que yo soy esta mente, sigo incrementando esa creencia de la falsedad, de lo ilusorio, de lo transitorio. Entonces, no le veo ningún sentido, no tiene nada de atractivo en este momento de mi vida, en esta vida. Después, sí me gustó mucho cuando habla de las 2 muertes de la mente, y cómo están retroalimentadas, esto del prana, del movimiento del prana a través de los nadis, y después, por otro lado, esto de la aprehensión de los objetos, y cuando dice, y que uno alimenta al otro, y dice, pero la forma de pararlo, si bien uno hace que el otro cese, cuando en un momento dice, cuando la mente deja de sentir esto es deseable, esto es aborrecible, los 2 impulsos de la mente, los gustos y aversiones, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta. Esto es deseable, esto no es deseable. Como que ahí empieza a cesar la actividad. Entonces, yo creo que ya lo conté varias veces, pero en el 2016, que en un momento yo estaba muy mal a nivel personal, y pregunté a mi conciencia, a mi maestro, a mi gurú, ¿qué tengo que aprender? ¿Por qué estoy tan mal? Y metí la mano, saqué un libro en cualquier página, sin mirar, confiando que era la respuesta, y decía arriba de todo, entrega total. No tener deseos, no tener expectativas, no esperar nada. Entonces dije, ok, y desde ese momento, 2016 hasta ahora, me siguen trayendo experiencias que me obligan a trabajar esa entrega total de no estar deseando nada, no estar esperando nada. Y creo yo que el trabajo que me está pidiendo mi maestro o mi conciencia es aquietar la mente y no engancharme con estar esperando que pase tal o cual cosa, o no estar deseando que pase esto o que pase lo otro. Y a veces todavía me pasan cositas con eso. Entonces, evidentemente, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir limpiando mi mente, pero tiene que ver con cesar esa actividad. Y otra de las cosas que siento, y me lo estoy repitiendo a mí mismo, que tengo que seguir haciendo, es seguir conectado con la respiración consciente para que la mente se siga limpiando, y seguir haciendo el Gayatri para que la mente y el intelecto se sigan limpiando, tengan más claridad y bueno, y me pueda conectar más con esa realidad última, ¿no? Con el ser. Bueno, gracias, Zaira. Qué lindo, Marcos. Gracias. André, adelante, después Gisela.
Hola, buen día. Bueno, voy a abrir la parte del texto. Varias cosas, pero lo que más me quedó del texto es cuando le pregunta, cuando Rama le va preguntando una cosa, otra cosa, y el sabio basista le cuenta, por ejemplo, las 2 muertes de la mente, o las 2 semillas de la mente. No le dice, vos tenés que ir por este camino. Le dice, están estas 2 opciones. No le dice, esta es buena, esta es mala. Se las presenta. Y a lo último le hace todo como un resumen y habla de ese círculo vicioso. Pero en ningún momento dice o nos dice, tienen que hacer esto. Es como que siempre presenta el texto, están las 2 opciones, están los 2 caminos. Ahora depende o en qué momento estamos, o si lo comprendimos, si no lo comprendimos, en qué parte de ese círculo vicioso estamos, como para entenderlo, como para trabajarlo, o por la respiración, o por el movimiento del prana, por qué punto vamos a entenderlo o lo vamos incorporando. Es lo que me pasó a mí con el texto. Me gustó eso, que da las opciones, que te cuenta. Ahora está en cada uno trabajarlo, verlo, y no es entenderla la palabra, es otra la palabra que ahora no me sale. Pero bueno, estoy en eso, estoy haciendo el dibujito del círculo vicioso, que no parece un círculo y todo. Pero estamos ahí, comprendiendo el texto. Sairam. Qué lindo, gracias. Gisela. Hola, Zairán. Bueno, del texto es como que subrayé todo y todo me llegó y me quedó dando vuelta en mi ignorancia esto de cuál es el movimiento del prana, pero bueno, ya a lo mejor después se irá elucidando. Pero viste, esto es como que nos está mostrando herramientas para que nosotros trabajemos, y acá cuando dice, para conseguir la tranquilización de la mente, los yogis practican pranayama, meditación y otros métodos adecuados. Y bueno, nosotros tenemos que Swami nos da la meditación en la luz, siempre nos habla de quitar la mente de mono que tenemos, de tranquilizarla, de bajarla, nos da el Gayatri, y bueno, y nos da todo esto para que nosotros podamos de a poco ir haciendo ese trabajo. Y yo veo que a mí me ayudó mucho esto de poner en práctica la meditación, después para lograr la no mente, o sea, podés escuchar algo y no engancharte, entonces internamente recitar el Gayatri como para que no engancharme en los deseos o en la ira, y es como que eso me ha ayudado. Y también hubo momentos que estoy que nada, bueno, para no tener pensamientos y estar en la no mente, bueno, recitar el Gayatri mentalmente mientras hago otra cosa, entonces de esa manera me ayuda a quietarla. Y me da como una mayor tranquilidad, uno como que después de estos círculos de estudio, todo esto va quedando y después lo va aplicando y se hace como algo cada vez más grande que ya no es el mismo trabajo, que uno va como de a poquito ajustando las clavijas, y me doy cuenta que en cierto momento estoy así sin nada y no pienso en nada, no sé, pero ya, no sé por qué me pasa que otras veces estaría pensando, ya es como que me ayuda a estar más tranquila, más relajada, y ahí me puedo a veces ir conectando con el ser, pero bueno, y tratado de aplicarlo en ciertas ocasiones. Lo que me ayuda mucho es ponerme y acordarme el círculo de estudio cuando dice ponerme en observador. Entonces cuando yo me acuerdo de eso y me puedo poner observador, me ayuda como en ciertas situaciones estar un poco más tranquila y no apegarme al mundo de ilusión. Sairam. Zairán, qué lindo. Lo que dijiste del prana, que todavía no lo tenés claro, que yo tampoco, pero lo que creo saber y quizás sirva de ayuda y otros también lo puedan reforzar, es que viene de la energía del sol el prana. Hay 7 clases de prana. El pranamaya koya, que es el segundo cuerpo que tenemos el cuerpo denso y después viene el pranamaya koya, por eso prana, ¿no? Koya es cuerpo. Y el prana entra a través de este otro cuerpo que tenemos, o doble etérico, que también le dicen, y la gran función que tiene este pranamaya koya es vitalizar a través de la energía que él recibe del sol, lo pasa al cuerpo denso.
y ahí nos vitaliza y produce toda la agitación mental también. Eso es lo que puedo colaborar humildemente. Dardo, adelante, Dardo. Bueno, mirá, está interesante todo, completamente todo. Vamos a encararlo de varias partes de esto. Tomando el hilo de lo que dijo Marcos Erice, de lo que él detectó en el texto como que algo clave, algo importantísimo, lo vamos a llevar a la práctica, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer en la práctica? Es algo que Juan nos vino como proponiendo en varias reuniones, todo muy lindo, decía Juan, todo muy lindo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo vamos? Porque en la apariencia lo vamos entendiendo y lo vamos manejando y nos vamos ayudando entre todos. Entonces, ¿qué podemos tomar desde lo que dijo Marcos Erice, de ese extracto? Yo recuerdo el ejemplo que dio Saibaba con el pañuelo que él tiene siempre, ¿no? Cuando dice esto es una tela que está conformada de hilos. Entonces, la tela del pañuelo se puede considerar la mente. Lo explicó 1000 veces Saibaba esto, dio el ejemplo, y dice, los hilos son todos los pensamientos que constituyen la tela, constituyen la mente. Entonces, está basada en pensamiento, está armada de pensamiento. Si yo voy sacando un hilo por acá, un hilo por allá, sigo teniendo la tela, pero sigo sacando hilos, se va debilitando la tela, se va haciendo translúcida, se va transparentando. ¿Cuáles son esos hilos? Acá viene lo que Marco detectó. Esas 4 palabras que nos da el texto. Conceptos, imaginación, pensamiento y memoria. ¿Qué pasa? En la práctica nosotros podemos aprender de memoria estas 4 palabras y no nos va a servir para nada. Entonces, pero en la práctica nosotros salimos a la calle o en nuestro hogar o donde sea, las 24 horas, tenemos que recordar esto, es decir, yo veo algo o los sentidos captan algo. Entonces, aparece un concepto en mi mente. Veo esto, vamos a tomarlo en el sentido de la vista. Veo esto, me parece sucio, me parece feo, me parece esta acción ridícula, esta actitud de esta persona ridícula, o veo aquello, me atrae. Entonces voy formando un concepto en la mente de aquello que yo vi, de un olor que recibí, de algo que escuché. Ese concepto queda grabado en la mente y va reforzando ese hilo, es decir, se va haciendo más fuerte el hilo ese de algodón. No va a salirse de la tela, porque nosotros lo estamos encapsulando y lo estamos dejando. Es decir, ¿cómo hacemos en el momento que nuestros sentidos captan la cosa? No formar conceptos, tomando la palabra concepto. Ya está, es como es, esa persona es como es, no la juzgo, entonces yo no formo el concepto. Que no me preocupe lo que sucedió en el exterior, X cosa, no armo el concepto. Veo una persona, como tantas veces lo hemos estudiado acá, tengo que ver en el otro Dios mismo, y no verla y ponerle características que a mí se me ocurren. Acá está el otro, la imaginación, la segunda palabra, imaginación. Yo imagino que esa persona es así, o que aquel político es asá, o que el jugador de fútbol es de otra forma. Yo imagino en mi cabeza, pero conozco absolutamente nada de su vida y mucho menos de sus vidas pasadas y El de todo lo que preconcepto. tiene. Y claro, voy conceptualizando, encima reforzado con mi imaginación, que es otra de las palabras acá que usa, porque yo imagino, esa es otra función de la mente, imaginar, y totalmente inútil. Entonces, armo el concepto, imagino cosas, refuerzo el concepto, sigo endureciendo, por así decir, la tela, es decir, haciéndola más resistente la tela esa que conforma la mente, con el ejemplo traído por Saibaba, ¿no? Bueno, también habla de pensamiento y memoria. Pensamiento es lo que dijimos, ¿no? Cada vez que vemos algo, escuchamos algo, ya pensamos, juzgamos y ahí lo metemos y lo incorporamos al concepto. Y la palabra memoria también está muy bueno porque no quiere decir que perdamos la memoria y no sepamos dónde está mi heladera o dónde dejé el auto. A veces pasa, ¿no? Pero bueno, la parte de la memoria se refiere
a no volver a hechos que no tienen sentido. Incluso, como Marco Echeverri muy bien mencionó, lo que fue en vidas pasadas, él no tiene ningún sentido, no tiene mucho menos en vidas pasadas. Tampoco tiene sentido con la memoria trabajarla y volver a acontecimientos de nuestra vida, ni tristes, ni siquiera acontecimientos que fueron, entre comillas, grandiosos o felices, porque esa felicidad se acaba, es efímera, duró aquel momento y dónde está el gol que hizo un jugador que lo consagró, pero al domingo siguiente se hizo un gol en contra y la tribuna lo quiere liquidar. Entonces, todos esos sucesos se van desarmando solo por el tiempo, van perdiéndose. Entonces, en la memoria, ahí nos podemos dar cuenta que no tiene ningún sentido escarbar hechos para reforzar la mente. Yo diría que para lo único que usemos la memoria, lo que hago yo en mi práctica es solamente situaciones o momentos o cosas que a mí me traen la información o el conocimiento mismo, ¿no? Para seguir adelante, para salir de este fango que estamos metidos del samsara, del círculo vicioso que tenemos, por esto que venimos mencionando, ¿no? De reforzar siempre. No queremos introducirnos realmente en esta búsqueda haciendo estas prácticas. Entonces, para mí, la memoria la puedo llevar a esto, ¿no? A ejemplos que dio Sai Baba, a ejemplos que dieron acá los amigos los hermanos en el Círculo Estudio, o una frase de un libro que viene para ayudarnos, como ahora voy a dar un ejemplo con respecto a los poderes, cómo usar la memoria para recordar el poder que hablaste que contó Yogananda. Entonces, bueno, todo eso que dijimos no sirve. Para poder desarmar la tela esa de la mente, le sacamos todos los hilos. Por ahí menciona también que la palabra transparente, que se va transparentando la mente del sabio. Y es eso, ¿no? Imaginemos una tela frente al sol, y cuando sacamos los hilos, por supuesto, se ve cada vez más luz. Eso está bárbaro. Otro hilo que quiero continuar de Marcos Erice, que él habló de el tema que yo lo considero como que es el error básico y fundamental, que el por qué nosotros estamos enredados todavía en esto. Ahí viene la clave. ¿Por qué estamos enredados en esto? Es porque queremos. No me acuerdo las palabras que usó, pero como diciendo, ¿dónde estaba por acá? Como que nos engañemos voluntariamente, como que nos queremos seguir en este juego. Esa es la verdadera realidad. Porque si quisiéramos deshacernos de esto, tenemos que buscar la realidad de los objetos, la realidad de este mundo, por qué aparece, la realidad de por qué aparecimos nosotros acá y la realidad de quiénes somos. Entonces, cuando estemos decididos a buscar la verdad fundamental, bueno, ahí vamos a empezar a desarmar toda esta ilusión, que como dice el texto, la hacemos realidad por no querer investigar, ¿no? Por no querer investigar de dónde nace todo esto, de dónde viene. A mí me llama la atención, dice uno, se construyen edificios, se hacen autos, vehículos, cosas, materiales, ¿no? ¿De dónde viene? Y de la tierra, del mineral tal, se saca el litio para las baterías, se saca, bueno, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cómo aparece en la bola esta de la tierra, de barro, con todo? Está bien, está constituida por todos los elementos, pero ¿de dónde aparecieron los elementos? Entonces, al seguir indagando, podríamos llegar, y debemos llegar, a descubrir que es todo un sueño, que es todo una fantasía, como bien lo dice acá, imaginada por nosotros. Es decir, la conciencia tuvo un movimiento, apareció la mente y la mente quiso jugar. Entonces, vamos a seguir en este juego mientras nosotros decidamos hacerlo. Así que, bueno, el tema de las dos formas de cómo llegar el pranayama y descubrir todo esto que estamos hablando, la irrealidad, por medio de todos estos métodos, yo considero que el pranayama hay gente que lo ha practicado, de los que están acá, muy, muy, muy profundamente, pero es algo muy, muy,
como considerado para los yogis, es decir, para alguien que realmente se impone una práctica tremenda para poder llegar a esa detención del prana. Pero por el otro lado tenemos el camino de los sabios, que es todo esto, ¿no? de buscar este error fundamental del por qué vemos así las cosas. Entonces, en ese análisis yo creo que es todo el camino que hemos tomado nosotros, que estamos haciendo. Más allá de que se puede hacer pranayama, el control de la respiración, totalmente, se pueden hacer ambas cosas, pero esto es lo que nos va a dar el conocimiento para decir, ahora sí puedo ir adelante porque estoy basado en algo. Algún sabio ha tenido la dignidad o la deferencia de decir, a estos ignorantes les dejo esto escrito, o el mismo Sai Baba, les dejo esta enseñanza para que puedan salir adelante. Y bueno, para terminar acá, el ejemplo que vos traías, Horacio, me parece que puede ser de este libro de autobiografía de un yogi, de Yogananda. Él visitó a varios que tenían poderes y encontró a ese hombre que materializaba perfumes de flores y algunas flores también. Es decir, fue Yogananda, para eso usamos la memoria, por ejemplo, para traer este antecedente, ¿no? Habló con él, le dijo, ¿qué querés que te materialice? Le hizo oler en el ambiente todos los olores de flores que quiso, le materializó las flores que, no sé, que le propuso Yogananda, y lo investigó un poco más Yogananda y dijo, sí, perfecto, muy lindo, y Yogananda se fue. Pero se fue con la información de que a este hombre le llevó 12 años, creo que había sido 12, la cantidad de años, de práctica, porque acá hablamos cómo se logran los poderes, por prácticas o por sustancias de tanto el ignorante o el sabio, no tiene importancia. Bueno, Penitencias también. Claro, austeridades puede ser. Bueno, este hombre había hecho 12 años de prácticas de no sé qué, no me acuerdo si lo relata en el libro, pero la conclusión que llega a Yogananda es esta. Él dice, como que lo descarta absolutamente. Dice, 12 años perdidos para hacer esto, dice, para una florcita que aparezca o para un perfume que aparezca en el... ¡Qué locura! Esa fue la reflexión de Yogananda. Así que nosotros debemos estar tenemos que estar en este buen camino que es el que a los sabios, el camino que los sabios siguen y el camino que no nos va a llevar al deseo de estos poderes que al final están envueltos en ignorancia. No vamos a salir del samsara nunca, sino. Qué bueno recordar también lo del libro ese de Yogananda. Gracias, Dardo. Ahora vamos con Seba y después aún no se han expresado, así que como no queda mucho tiempo y el que quiera expresarse va a pedir la palabra y si no tendrá la prioridad el sábado que viene, como Dios quiera. Guillermo se tuvo que ir a otra actividad, queda Eddie, Juan, Marconi, Dani, Marlene, Eva, Lilian, Silvia, Gerardo, Claudio, Raúl. Así que bueno, será lo que Dios quiera. Seba, adelante. Hola, buen día a todos. Una vez más, muchísimas gracias. Para mí, una de las cosas más valiosas de este círculo, además de los conocimientos que se comparten, es que es un momento de comunión con Dios. Es un momento entregado a Swami y a esa presencia en nuestras vidas, y eso es para mí muy valioso, porque pienso que uno de los propósitos más importantes que nos podemos, valga la redundancia, proponer, digamos, es tener la mayor cantidad de tiempo dedicado al Señor. Y esto es muy lindo. Entonces, una cosa que decía Swami era: sean simples y sinceros, ¿no? Y en esa simplicidad yo pienso que también hay un acto de renuncia a apegos que tienen que ver con nuestra mente. Podemos tener en cuenta también este tema de la búsqueda de los poderes, como sucedió con Albina, el renunciar a esa búsqueda, digamos, de los poderes para ir en pos de los propósitos más profundos que tiene la vida y en eso encontrar como una especie de experiencia de surfear las cosas que nos trae la vida y disfrutar esa experiencia, digamos, pero siempre con la mente puesta en Dios.
Una vez en un círculo de Albina estábamos hablando de los gunas, lo voy a correlacionar a este tema de hoy, y sale que cada guna se asocia a un color, ¿no? El guna tamásico se asociaba al color negro, el guna rajásico se asociaba al color rojo y el guna sátvico al color blanco. Y en ese momento yo dije, esto se parece mucho a un carbón en el tamas, el negro, que después se enciende, digamos, como una brasa, se pone rojo vivo, y después pasa el blanco de la ceniza. Y a cada uno se le asigna también una deidad, digamos. Brahma, el principio, Vishnu, el sostenedor, digamos, y Shiva, al final, que siempre lo vemos envuelto en cenizas, o así se lo representa, como el Vibhuti que Swami materializaba. A veces en la búsqueda espiritual pasamos por experiencias, primero de esta oscuridad de la ignorancia, después aparecen brillos y cosas así que nos llaman la atención, como los milagros, como inclusive como estas cuestiones de los poderes, de los siddhis, qué sé yo. A veces en la búsqueda espiritual Swami manifiesta milagros en nuestra vida, como pasó con Albina también, y al final viene esta ceniza, digamos, que este producto que no tiene ese brillo tan deslumbrante, digamos, que tiene el rojo del poder de la magia, digamos, pero es como que es un momento de comunión con el ser, es el punto, como dice Swami, o comunión del alma, donde ya no, las cosas ya no se pueden descomponer más, como decía, y encuentra este estado perdurable de la ceniza, ¿no? Yo siento, o pienso, o miro, y me doy cuenta que cada cosa tiene su razón de ser en su etapa, ¿no? O sea, a veces una persona empieza a meditar y empieza a descubrir que la mente es poderosa y empieza a ver experiencias, como pasó con Albina también, a descubrir una cierta magia detrás de toda esta realidad que vivimos, y también a darse cuenta que eso no es el fin, digamos. Eso es una etapa, y si logramos esta propuesta de estar la mayor cantidad de tiempo de nuestro día pensando en Dios, llenando experiencias con Dios, cuando aparecen esas experiencias no dejan de ser otra cosa que una manifestación de lo divino en nuestra vida. Claro. Y damos gracias porque el Señor nos corrobora, digamos, su presencia y sus propósitos en nuestra vida a través de esas experiencias, pero sabemos que también nos está diciendo sigan adelante, no se queden con eso, y mucho menos lo hagan, lo transformen en parte de sus egos, en parte de sus vanidades, digamos, sino que una cosa que le decían los nahuales, los chamanes a sus aprendices, digamos, que uno de los enemigos del hombre de conocimiento era el poder. Cuando la persona se cree que tiene el poder, ya está por mal camino, digamos. Porque en verdad todo lo que nos rodea es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. O sea, todo lo que llega a nosotros es de Dios. Entonces, y todo tiene que afianzarse en sus divinos propósitos en nuestra vida. Entonces, como siento que cuando uno puede llegar a esa simplicidad y esa renunciación, y no lo quiero hacer mucho más largo porque entonces se pone tedioso, uno puede disfrutar de sentir esa búsqueda de la unidad con él y poder decir, claro, Sebastián no dejó de existir o Dardo no dejó de existir, pero en este momento está actuando en sintonía con ese propósito divino y por eso puede decirse soy uno con él, como decía. O como cuando Sani nos dice, somos dioses viviendo experiencias humanas, como el mismo Viejo Testamento que también dice, vosotros sois todos dioses, hijos del Altísimo, pero en ese momento renunciamos a nuestros egos para que nuestra vida sea una ofrenda al Señor. Bueno, Sairam, eso me vino a compartir. Muchas Qué lindo, gracias. Seba. Qué lindo, muchas gracias. Lilian, por favor, que pusiste algo en chat, adelante. Sí, me gustaría
dos parrafitos. Para conseguir la tranquilización de la mente, los yogis practican pranayama, meditación y otros métodos adecuados. Los grandes yogis consideran el pranayama como el método supremo para conseguir la tranquilización y la paz mental. Y Swami nos da el pranayama explicado en los tiempos de inspiración, retención y exhalación. Es muy sencillo. Después hay otros pranayamas que, bueno, eso sí corresponden a niveles muy elevados, donde se consigue la consumación de la unión de Shakti y Shiva, que sería un punto solar dentro del cuerpo. Pero bueno, eso es un tema muy extenso. Y después, o sea que con la meditación en la luz y el pranayama que nos da Swami, se puede lograr eso. Después, Umesh de Paraguay, no recuerdo el apellido, una vez nos explicaba algo muy interesante y que da un resultado, lo digo porque lo realizo a diario, que es esperar a ver cuál es el próximo pensamiento que va a tener la mente. La mente mira a la mente, espera, y la mente ahí se detiene. No aparece porque está esperando a ver qué va a aparecer, y no aparece nada, porque es la que está mirando. Y es muy buen ejercicio. Y después acá, que creo que es lo que nos condiciona, me condiciona, dice, hay otro punto de vista, que es el que mantienen los sabios que han tenido la experiencia de la realización, ¿no es cierto? Ellos declaran que la mente nace de aferrarse obstinadamente a una fantasía equivocada, y que esta pertinaz imaginación del jiva es la verdadera causa de la ilusión objetiva. Cuando aprehendemos los objetos y nos aferramos a ellos con obstinación y sin investigar correctamente la naturaleza de la verdad, cosa que aquí estamos realizando, por suerte, en este círculo hermoso de estudio, ¿no? Tal aprehensión se ve condicionada por aquella pertinaz fantasía. Cuando toleramos esta imaginaria percepción de modo persistente, el mundo objetivo surge en la conciencia. Cautivos por nuestro propio condicionamiento, creemos que todo lo que vemos es real y nos mantenemos voluntariamente engañados. A causa de la intensidad y la persistencia de esta seductora fantasía, olvidamos su naturaleza y no percibimos otra cosa que este mundo ilusorio. Y la mente, firmemente convencida de su errónea percepción, se convierte en la semilla del nacimiento, la vejez y la muerte. Me parece que está tan hermoso. Zaira, gracias. Qué lindo, Lilian. Recordaba del pranayama, de cuando es extremo, esos métodos, y sin una buena guía también es peligroso, ¿no? Por la hiperventilación y demás. Ahora uno a veces toma a la ligera métodos de respiración extremo que son muy peligrosos, así que en eso hay que tener mucho cuidado, mucha cautela. Sí. Bueno, sí. Mi señora experimentó un método de respiración hace un tiempito que estaba de moda y no era fácil, era peligroso también. ¿Alguien que quiera expresarse de los muchos que aún no se han expresado, por favor, levanten la mano en el chat o siéntanse cómodos, libres? Hoy somos muchos y... Dardo, ¿vos querés seguir hablando, Dardo? A ver, adelante. No quiero hablar más, Horacio, yo estoy cansado, pero está bien aclarar algo ahí, justo Juan me escribe, sobre lo que dice Lilian también del pranayama. Está bien aclarar algo, que son muy útiles los ejercicios. Como dice Lilian, hasta Sai Baba lo aconsejó o lo dio la instrucción cómo hacerlo.
Pero acá hay algo muy importante, que el pranayama no es que no tenemos que descartarlo. No, nada que ver, yo no digo eso. Lo que hay que hacer es, si uno lo quiere ejecutar como medio para liberar a la mente de todos estos conceptos, de toda esta carga que tenemos, está bárbaro. Pero como dice Lilian, hay que ir muy profundo, no tomarlo como si hago pranayama ahora y después me voy a trabajar. Ahí bien Juan me decía, tiene que ser el día completo ese trabajo interno de respiración interna como con conciencia de la cosa. ¿Por qué? Porque si no va a ser algo inútil y solo van a estar haciendo ejercicios respiratorios, dice, para la buena salud, lo decía Baba. Por eso es como que si el pranayama no ayuda o no llega a tener el fin de eliminar todos los malos pensamientos o los enemigos internos, como lo llamaba Baba, la lujuria, o acá mismo palabras que dice acá de la mente muerta, cuando habló de la mente muerta. Si tenemos pensamientos de orgullo, no va a morir la mente. Si tenemos pensamientos de pobreza o de riqueza, tampoco va a morir la mente. Pensamientos de vanidad, de torpeza, de lujuria, no sé, o de ira, o de odio, todo ese enredo de pensamientos, si el pranayama no los va a eliminar, no va a tener sentido. Entonces, Bien. sí es para un trabajo completamente allá arriba, ¿no? Si uno quiere trabajar la limpieza de la mente, el desaparecer la mente. Eso no me quería aclarar. Gracias, Dardo, gracias. Ahí pidió la palabra Raúl y después se va. Adelante, Raúl. Gracias. Sí, yo primero quería decir que estoy tan agradecido a Baba que me haya elegido para que fuera consciente de su existencia, pero tan agradecido que este hecho de por sí generó en mí una entrega total a él y una confianza total a él, que hizo que, y por qué hizo esto? Muchas veces me lo he preguntado, ¿por qué él me reveló su existencia? Mi trabajo, sobre todo estas cosas que estamos hablando, era en esa época muy mental, y me enganchaba con todas las cuestiones fenoménicas que podía ir encontrando. Y cuando lo encontré a él, ahí paré, hice un parate y dije, ya está, no busco más. Acá encontré, esta es la verdad. Si él es Dios, creador del universo, como lo es para mí, digo, ¿para qué voy a seguir leyendo o buscando en otras fuentes cuando está la fuente del Padre? Y el Padre me está dando todo. No importa que no entienda, no importa que no sepa todo, pero el tiempo hará que Él vaya incorporando en mí toda la sabiduría que Él considere necesaria que pueda ir asimilando. Entonces, muchas veces me invitaron, como decía vos, Horacio, que hay otras personas que materializan objetos, hacen ciertas cuestiones fenoménicas, y me dicen, mirá, igual que Baba, me decían, entonces como que son seres muy elevados. Entonces decía, no, porque yo estoy con el Padre, o sea, ¿quién más elevado que el Padre para seguirlo? Entonces yo, es una posición personal, por supuesto, no me enganché con ningún otro ser que rondaba por el planeta en esta misma época de Baba, ¿cierto?, para seguir mi recorrido. Entonces yo le agradezco, pero yo me entregué de cuatro patas a Baba. Entonces, para mí todo es Baba, ¿cierto? Respiro a Baba, veo a Baba, hablo por Baba, y tengo plena fe, entrega y confianza en él. Esto ha nutrido a una mente muy activa que era capaz de desvariar o ir por caminos equivocados muchas veces, y me he centrado en el andarivel de Baba. Por eso dejé de leer cualquier otro tipo de libro que no fuera de Baba. Mucha gente me decía, pero ¿por qué haces eso? Y porque acá voy a encontrar todas las respuestas. Y cuando algo no lo entendía, yo decía, ya va a llegar. Y lo que todavía no entiendo, ya va a llegar, o llegará en otra vida. Pero
no solté ese andarivel. Entonces, y sí, me queda como mensaje estas cosas. Fue interesante la lectura donde, no sé si Padre Pío o como otras personas, otros santos que Albine quizás sabe, no recuerdo bien los nombres, yo he ido por Europa en iglesias que están los cuerpos sin descomposición o los corazones de alguien. Bueno, ahora entiendo el fenómeno por qué se produce, o sea, que se para el prana, entonces no genera nada, no se produce la descomposición del cuerpo material. Esto como una anécdota me pareció interesante. Y la otra cosa es lo del pranayama, que es un tema que me está rondando de hace mucho, porque para mí la meditación era como un objetivo, de decir, a ver cómo canalizar, hasta que me di cuenta que el camino primero lo debería yo empezar con el tema del pranayama, que me parece una práctica muy interesante para el nivel de mi personalidad, ¿cierto? Y las cosas que yo puedo llegar a ir percibiendo. Entonces esto ha sido muy interesante desde ese aspecto, ¿cierto? Y bueno, conclusión, para mí, seguir a Baba. Él irá dando, a medida que pase el tiempo, va a ir brindando la comprensión de lo que no tengo y sigo disfrutando de lo que ya me ha dado hasta ahora, que es mucho. Sairán. Gracias, Raúl. Seba, adelante. Sairán, bueno, quería hacer un comentario. Swami hace referencia a pranayamas en el libro Sadhana, el sendero interno, y también en el libro Pranotara Vajini, dentro de los que yo he leído. Pero es importante saber que él también habla, cuando habla de pranayama, habla de que es un peldaño de 8 peldaños, digamos. No es una práctica sola, digamos, de que yo la voy a hacer esa práctica. Es como decir, es como un engranaje dentro de un relojito, donde que para que eso funcione bien y sin riesgos, se tienen que poner en práctica los otros 7 peldaños. Y paso a paso, ¿no? Y paso a paso, y la virtud es muy importante. También hace alusión de que solamente con los 2 peldaños uno puede alcanzar la liberación y la repetición del nombre. O sea, quiere decir que no es que el pranayama en nuestro momento sea el único camino, digamos. Para nosotros, solo la repetición del nombre del Swami y la práctica de los valores, las virtudes, el servicio que él nos enseña, nos alcanzan para alcanzar la realización. Pero si uno va a hacer el pranayama, tiene que respetar los otros 7 peldaños que pertenecen a lo que se llama el Ashtanga Yoga, que yo no lo voy a describir, voy a invitar a que cada uno lea el contenido en esos libros para que lo vea desde la misma palabra de Swami y se empape correctamente en eso, digamos, para no correr el riesgo, digamos, de... Lo que sí puedo decir es que una vez tuve un amigo, cuando tenía más o menos 20 años, que vino un monje y le enseñó esas técnicas, y se fue el monje a vivir a España, y él se quedó, él tenía muchas ganas de tener poderes, y compraba libros de magia, qué sé yo, y tuvo una experiencia, fue una experiencia terrible la de él, porque empezó a ver cosas y no tenía el enmarco de un maestro, digamos. Los psiquiatras directamente lo tomaron de que estaba loco, digamos, lo empezaron a medicar. Y bueno, fue una experiencia fatal, digamos. A mí me dice que no hablemos de cosas malas, ¿no? Pero hay que saber que estas prácticas hay que practicarlas dentro de un contexto y como dice este término, ver estos 7 peldaños donde se habla de todos estos valores y virtudes a cultivar, donde los poderes no son el fin, como decía el libro. También hay una energía que en las personas virtuosas se empieza a acumular en el Sahasrara, que es el chakra más elevado, que se llama Ollas, que es una energía que cuando la Kundalini sube con estas prácticas, evita que la persona se vuelva loca, digamos, sino que le da una orientación espiritual. Y una característica de la gente que tiene el Ollas bien fuerte es que es una persona que cuando habla
realmente transmite con mucha profundidad los valores y la espiritualidad. Una persona que ha desarrollado un ollas fuerte es una persona que está realmente empapada en espiritualidad, la vive y la transmite, digamos. O sea, es una característica que tiene, realmente le inspira, digamos. Entonces, pero bueno, es como una nota al margen, digamos. Tampoco quiere decir que uno porque hable bonito tenga el ollas bien desarrollado, ¿no? Hay que cultivar los 7 peldaños, los 8 peldaños que refiere la Ashtanga Yoga. Bueno, muchas gracias, Sairam. Gracias. Antes de pasar a Albina, pedir disculpas por lo que no se expresaron, pero que por favor estén el sábado que viene, que van a tener prioridad, que fueron los que nombré. Un tema que no se ha tocado, pero a tener muy en cuenta cuando dice que las facultades sobrenaturales, atento a las sustancias, ¿no? Porque hay muchos que recurren a tener experiencias sobrenaturales con sustancias, aunque sean naturales como la ayahuasca y demás. Atente a eso, no es aconsejable, paso a paso, tranquilo, no hay que recurrir a eso. Sairam, humilde sugerencia. Albina. Bueno, ya dijeron tanto y tan bueno, y me da no sé qué hablar al final cuando podría expresarse otro hermano. Pero bueno, respecto al prana, a la respiración, me acuerdo de lo que decía Ernesto, que era una comunión con Dios aspirar esa energía y que lo hacíamos 21.000 veces al día y que teníamos que estar conscientes, porque es lo que nos da vida para seguir en este plano, digamos, creciendo espiritualmente. Y quería decir algo también que no quería dejar pasar respecto al prana y que es muy poquito, que cuando Dios crea, como simbolismo todo por supuesto, al hombre de barro, le insufla, le sopla su aliento de vida. Y en el momento que lo hace este hombre, ¿no? Empieza a reconocer todo lo que lo rodea. Si empieza a reconocer todo lo que lo rodea, es porque empezó la mente a funcionar luego de esta insuflación de aliento de vida. Bueno, eso respecto y por todo lo que ya dijeron. Hay una práctica que realizo y que habló, creo que fue Dardo, de los conceptos. Viajo muchísimo en colectivo, ando muchísimo, siempre estoy en contacto con personas. Y es simplemente observar, sin que entre la mente a fijarse, a juzgar. Y les aseguro que trae una gran paz interna. Y es una práctica que a mí me da resultado porque es constante, es constante. Y respecto a lo otro que hablan de la memoria, como bien lo dijo Dardo, la memoria pasa a ser un sirviente para ayudar. Y va a aparecer justo y en el preciso momento, sin que uno tenga que recordar. Esto es admirable, es algo, digamos, vamos a suponer que no necesito recordar nada, no necesito traer nada a mi mente, porque va a aparecer en el preciso momento. A veces uno está hablando y aparece algo, pero no lo trajo. Es como, no sé cómo explicarlo, pero la memoria
que yo puedo tenerla desaparecida, entre comillas, va a aparecer en el momento que preciso que aparezca, pero por sí sola. O sea que todo aquello que hemos vivido, todo aquello que está en la memoria, todo aquello va a aparecer en el momento preciso. Y si nos observamos un animalito, mi hermana tiene una perrita. La perrita, desde que es un bebé, está con nosotros o con mi hermana. Nadie le enseñó nada. Pero sin embargo, en su memoria, en su instinto, llámenle como quiera, va a actuar como perrito. Y va a tener cosas que a veces sorprenden, porque uno dice de dónde la sacó y de dónde la aprendió. La trae con ella. Y aparecen en el preciso momento. Y así pasa con nosotros. No necesitamos recordar nada, porque va a aparecer en el preciso momento que necesitemos. Esta es una maravilla de maravillas, porque es como estar en un presente sin armar conceptos, solo consciente de la conciencia universal, sabiendo, bueno, esto tiene que ver con la entrega que habla mucho Marcos, y que lo dijo también Raúl. El nombre de Dios y todas las técnicas son para que vayamos aprendiendo a que la mente esté concentrada, a que la mente no divague. Pero el resultado de eso va a ser esa conexión con el ser, sea cualquiera sea la práctica que adoptemos. Cada uno tiene una práctica en especial. Lo de la respiración, como lo dice Baba, lo hago constantemente, porque, para darles un ejemplo, si cuando me levanto estoy mareada, que me suele ocurrir, allí mismo en la cama hago ejercicios de respiración y desaparece, y me levanto como nueva. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es esa respiración? ¿Qué es eso? Es el hálito de vida, es la energía divina que nos ayuda cuando estamos en este cuerpo, para los que tenemos conocimiento, para trascender. Así que eso quería decir, y lo último, pero que no quería dejar pasar porque es muy importante, según mi punto de vista, es cuando habla de la descomposición de los cuerpos, o no, según las tendencias mentales. Fíjense qué importante, porque cuando un cuerpo supuestamente está muerto, ¿cuál es el proceso? La descomposición. Pero qué importante es tener en cuenta, no porque el cuerpo tenga importancia, pero sí cómo influye, ¿no es cierto?, esas tendencias. Y sigue diciendo, la mente de todos los seres responde a las cualidades de los objetos con los que entró en contacto en su vida, a las cualidades de los objetos con los cuales. Y si nosotros estamos, porque así nos lo enseñó nuestro amadísimo Baba, con el nombre de Dios en la mente, con la respiración, con la meditación en la luz, con tantos elementos que nos dio para trascender. Imagínense luego que dejemos este cuerpo. No nos va a importar si se descompone o no, por supuesto.
porque no somos el cuerpo. Pero sí, ¿cómo influye? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto siempre y en todo momento, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de los objetos con los que estamos en contacto? ¿Y qué importancia le damos? Porque, según nuestro parecer, pueden ser importantes para la vida cotidiana, diaria. Pero punto, hasta ahí. Nada más. Son como ayudas externas que no nos sirve, digamos, para lo espiritual. Puede ayudarnos, sí, cómo no. Estar tranquilos y estar cómodos y no pasar calor ni pasar frío. Pero es tan importante saber que si controlamos la mente, si la tenemos concentrada, hay todo un universo afuera que se pone en movimiento para ayudarnos en este proceso. Y como dije antes, la memoria pasa a ser un sirviente y que va a aparecer cuando el amo lo necesita. Nada más que esto, hermanitos, no quiero hacerlo más largo, porque ya los hermanitos se han expresado maravillosamente bien. Zaira. Qué lindo, Albina, qué lindo todo. Bueno, vamos a hacer un Onitreyanti para cerrar y nos vemos Dios mediante el sábado que viene. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Hey. Muchas gracias, Sairam.